Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la última sesión del Insurance Day en esta versión digital de la agremiación peruana de APSEC. Gracias a todos los que nos acompañan y para mí es un honor hoy día poder participar y estar con todos ustedes. En calidad de representante de la Fundación MAPFRE en Perú, les doy la más cordial bienvenida. Como probablemente muchos de ustedes saben, Fundación MAPFRE tiene un área de estudios económicos que se dedica a evaluar los distintos aspectos de nuestra actividad con la finalidad pues, de lograr su mayor desarrollo, ¿no? En esta ocasión vamos a presentar la evolución del sector asegurador en Latinoamérica, un estudio que Fundación MAPFRE, a través de MAPFRE Economics, viene desarrollando hace muchísimos años y que nos va a permitir tener una visión global de lo que ocurre en nuestra región, las oportunidades, el desempeño, y probablemente nos servirá a todos nosotros como ruta y como guía para los próximos años. Tengo el honor de presentar a mis dos compañeros que estarán hoy conmigo, que son Manuel Aguilera Verduzco, el director general de MAPFRE Economics, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Manuel es un destacadísimo profesional de la actividad aseguradora y nos acompaña en el grupo MAPFRE desde el año 2015, ¿no? Entre el año 98 y el 2015 fungió como presidente de la Comisión Nacional de Seguros Fianzas y entre el 98 se desempeñó, y el 15 también se desempeñó como vocal de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro Retiro, CONSAR, ¿no? De la Comisión también de Defensa de Usuarios de Servicios de Seguros y miembro del Consejo de Estabilidad Financiero y Nacional Financiera de México. Con relación a sus actividades internacionales, entre 2007 y 2005, el señor Aguilera es presidente de la Comisión de Seguros y Pensiones Privadas de la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos de la OECD. De igual forma, entre el 2001 y 2004, fungió como presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, AIS, organismo que tiene como propósito la elaboración de estándares en materia de regulación y supervisión de seguros a nivel internacional, ¿no? También presidió la Asociación de Supervisores de América Latina, ASAR. Como verán, Manuel es un profesional con amplio recorrido, conocimiento del sector y especialmente de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de conocerlo hace ya como 15 años, creo, cuando estaba precisamente en ASAL representando a los supervisores de Latinoamérica y yo era segundo vicepresidente de FIDE, ¿no? Recuerdo que en aquel momento estábamos ya evaluando Solvencia II y Manuel demostraba pues un conocimiento extraordinario de esta nueva regulación que muchísimos años después pues recién se va a implantar en Europa. Él tuvo la oportunidad de hacer una incorporación a este modelo adaptado a la realidad de México en forma absolutamente pionera y la verdad que me impresionó mucho desde ese momento, ¿no? Lo acompaña Ricardo González, quien es director de análisis de estudios sectoriales y regulación también de Fundación MAPFRE, quien está en Madrid. Ricardo se incorpora en el año 16 al equipo de MAPFRE Economics, ¿no? al área de análisis y estudios económicos como director de análisis y estudios sectoriales y regulación, acumulando hoy una experiencia nacional e internacional de más de 20 años como materia de seguros y pensiones. En los 3 años previos a MAPFRE, entre el 2014 y el 16, trabajó para la Unión Europea en Bruselas, ocupando el puesto de experto nacional destacado en la unidad de seguros y pensiones de la Dirección General de Instituciones Financieras de la Comisión Europea, dentro del equipo de Solvencia II. Con anterioridad, desde el año 2001, ejerció diversos cargos en el Ministerio de Economía español como inspector de seguros del Estado, donde llegó a ocupar el cargo de coordinador de equipos de inspección de las entidades aseguradoras del órgano de supervisión, la Dirección General de Seguros y Pensiones. En ese periodo también dirigió las inspecciones a firmas de auditoría y fue miembro del Comité de Auditoría del Supervisor de Auditores, el ICAC, órgano adscrito al Ministerio de Economía. Pues como verán, ambos pues reconocidos profesionales del gremio, ¿no? Y en esta oportunidad
nos van a presentar el informe del mercado asegurador latinoamericano, ¿no? Donde podremos tener un panorama amplio, ¿no? Cómo se han desempeñado los países, las líneas de negocio y algunos grupos aseguradores, ¿no? Y bueno, obviamente también pues teniendo en cuenta el contexto de la pandemia que nos tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que sin más, le cedo la palabra a Manuel para que continúe con la presentación. Bienvenido, Manuel, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Renzo, muchas gracias por tus amables palabras y muchas gracias también a la Asociación Peruana de Empresas de Seguros por permitirnos que en el marco de este Insurance Day hagamos la presentación de esta versión de nuestro informe del mercado asegurador latinoamericano. Como ustedes saben, este es un informe que, como ya señalaba también Renzo hace un momento, se enviando por parte de Fundación Mapfre desde hace mucho tiempo y el servicio de estudios de Mapfre, entonces ahora Mapfre Economics, se tomó la estafeta de este trabajo a partir de su edición de 2015 y con esta versión que presentamos hoy, completamos la quinta versión de la elaboración de este informe asegurador que trata de mostrar una visión tanto general a nivel regional del desarrollo y la evolución del mercado asegurador de América Latina, como de manera particular un análisis para cada uno de los 19 países que integran la región. El informe, que es un informe muy amplio, tiene más de 350 páginas, básicamente está dividido en tres partes. En la primera es el contexto económico y de la región en el cual se desarrolla y opera el sector asegurador latinoamericano. En la segunda parte se hace un análisis específico a nivel regional del mercado asegurador en 2019 y en la tercera parte, que es la parte más amplia del informe, se hace un análisis de los mercados aseguradores latinoamericanos país por país. Incluimos también al final un apéndice estadístico que nos parece importante no solamente porque permite profundizar en los datos contenidos en el informe, sino también porque puede ser la base para que aquellos interesados en estos temas puedan desarrollar análisis adicionales en la medida que presentamos información sistematizada y organizada y comparativa de los diferentes países a lo largo de los últimos 10 años. La presentación que les vamos a hacer ahora está integrada de 4 partes. Las primeras 2, en las cuales mi compañero Ricardo González presentará, se refieren primero a este contexto económico y demográfico en el cual se desarrolla la región, y en la segunda parte nos hablará sobre el desempeño específico del mercado asegurador de América Latina durante 2019. Yo volveré después con ustedes en la tercera parte de la presentación para hablar un poco sobre las tendencias estructurales, una visión más de medio plazo de qué está pasando más allá de las variables económicas y financieras del sector, qué está pasando estructuralmente con el sector asegurador en la región y mostrarles la nueva medición que hemos hecho de la brecha de protección del seguro para América Latina. Y finalmente, en la parte última de esta presentación, y agradeciendo nuevamente el que la APESEC sea anfitrión de este evento, haré un breve apunte sobre los principales datos, tanto de 2019 como estructurales del sector asegurador. Entonces, le paso la palabra a mi compañero Ricardo González para que nos haga favor de iniciar la presentación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Renzo, y muy buenos días a todos. Lo primero que vamos a ver es el contexto económico y demográfico en el cual ha estado subido el entorno asegurador durante el año 2019 y daremos también alguna idea de lo que ha pasado en el año 2020. ¿Qué pasó en el año 2019? En el año 2019 la economía mundial creció a un ritmo del 2,9%, cuando en 2018 lo había hecho al 3,6%. Es decir, la economía mundial venía ralentizándose, desacelerándose. Y esto motivó que gran parte de los bancos centrales a nivel mundial aplicasen políticas monetarias acomodaticias.
Algunos persistieron en las políticas monetarias acomodaticias que ya venían aplicando, como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra, y otros, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, empezó a aplicarlas cuando en 2018 había aplicado una política monetaria restrictiva. Es decir, 2018 fue un año en el que Estados Unidos, la Reserva Federal, elevó los tipos de interés hasta 5 veces, lo cual puso muchísima presión sobre las monedas de los países emergentes en general y particularmente las monedas de América Latina. 2018 fue un informe en el que se habló mucho de los tipos de cambio, 2019 ya no, porque el aplicar el cambio de orientación de la política monetaria de la Reserva Federal quitó esa presión a la depreciación de las monedas. Bueno, ¿qué pasó en América Latina? América Latina en 2019 creció al 0,1%, cuando en 2018 lo había hecho al 1%. Es decir, fue un año en el que la economía de América Latina venía también ralentizándose. Y prácticamente no es que se ralentizase, es que se habla ya de un estancamiento de la región. ¿Y por qué? ¿Por qué surgió este estancamiento? Pues hay motivos, digamos, de carácter estructural y otros de carácter coyuntural. Dentro de los motivos de carácter estructural que afectan a la economía de América Latina, yo diría que nunca ha habido un problema que haya estado tan bien diagnosticado, ¿no? Los propios países, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, bancos multilaterales de desarrollo como el BID o la CAF, todos ellos siempre coinciden en los principales problemas que afectan a la región. El primero que se pone siempre encima de la mesa es la productividad del factor trabajo. Es decir, el PIB producido por hora trabajada en la región está estancado desde hace décadas y todavía no se ha logrado cambiar el mix de producción hacia actividades de mayor valor añadido, como sí lo han hecho otros países del Asia emergente. El segundo problema que se apunta siempre dentro de los problemas estructurales de América Latina tiene que ver con la informalidad de las relaciones laborales. Un gran porcentaje de los trabajadores no están bajo un contrato formal laboral y esto lo que significa es que no están bajo la acción protectora de la seguridad social y cuando vienen malos tiempos son personas muy vulnerables y si incluso hubiesen ascendido un poco dentro de lo que es su renta per cápita a niveles medios y altos, pues vuelven a caer incluso a veces a situaciones de pobreza. El tercer factor importante es que se apunta siempre son las infraestructuras. Queda mucho camino por recorrer para mejorar las infraestructuras de la región. Y para ello sería muy conveniente desarrollar una bolsa de ahorro interno, porque está demostrado que el ahorro externo, cuando hay problemas, y lo hemos visto ahora con la COVID-19, cuando hay problemas, se producen fuertes salidas de flujos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, que para poder colocar las emisiones en el mercado, no sé si estamos teniendo algún problema. Bueno, continúo. Para poder colocar las emisiones en el mercado, hay que hacer las emisiones en una moneda fuerte, es decir, en dólares. Y lo mismo, cuando vienen malos tiempos, suelen depreciarse las monedas y es muy difícil, se hace muy complicado honrar estas deudas en dólares. Por lo tanto, la generación de un ahorro interno sería muy conveniente y todavía queda ahí mucho camino por recorrer. Otros problemas estructurales que se apuntan pues es la falta de integración de comercio intrarregional, está poco desarrollado, muy lejos de mercados como Europa o Asia, y últimamente pues la deficiencia en los sistemas sanitarios, problemas de capacidad de los sistemas sanitarios y los sistemas de educación, ¿no? Educativos. Todos estos problemas estructurales se apuntan y a eso se sumó en el año 2019 problemas de tipo coyuntural. La ralentización económica mundial que se estaba produciendo llevó consigo una menor demanda de lo que son pues productos básicos y materias primas en las que la región está especializada. Es una gran productora, materias primas como el petróleo, el cobre y otros minerales.
Esto, bueno, pues vino motivado en cierto modo también por los conflictos geopolíticos que hay entre China y Estados Unidos, el establecimiento de aranceles, todo esto frena el comercio internacional y además la ralentización de Estados Unidos es importante porque Estados Unidos es el principal socio comercial de muchos países de la región. A estos factores cíclicos, en algunos de los países hay que añadir una elevada incertidumbre política, conflictos sociales y políticos que vienen a agravar la situación. ¿Y por qué contamos todo esto? Todo esto es importante cuando se analiza el comportamiento del sector asegurador, porque tanto el ciclo económico como el entorno de tipos de interés son dos factores claves para analizar cuál ha sido su comportamiento. Otro factor importante es la demografía. Bueno, siempre que se habla de demografía hay que analizar lo que son las tasas de fertilidad, tasas de mortalidad y cómo afectan estas tasas de mortalidad sobre la esperanza de vida. Tasas de fertilidad, como vemos en la lámina que tenemos en pantalla, desde el año 1950 hasta el momento actual, América Latina se tiene un proceso similar al que hemos vivido en los países, en las economías más desarrolladas, y es una caída abrupta en las tasas de fecundidad, de fertilidad. Actualmente está en una tasa de 2 nacimientos por mujer, incluso por debajo de otros países menos desarrollados, ¿no? Y se espera que a lo largo de las próximas décadas esto siga así, incluso se reduzca. En cuanto a las tasas de mortalidad, pues bueno, aquí hay buenas noticias porque vemos en el cuadro que la región ha tenido una mejora muy grande en las tasas de mortalidad infantil. Ha caído bruscamente, que es la línea amarilla, mortalidad infantil y juvenil, también en personas en edades maduras, y aumentan las tasas de mortalidad ya cuando la gente es más mayor. Y esto está teniendo a su vez un efecto en la esperanza de vida. La esperanza de vida de la región pues está aumentando mucho. Actualmente es la línea azul, vemos América Latina, está en 75 años, pero se prevé que para el año 2100, para finales del siglo, se sitúe en 87 años, por encima de otros países desarrollados. Todo este proceso de caída de las tasas de fertilidad y aumento de las tasas y mejora en las tasas de mortalidad infantil y de edad madura, lo que produce es un efecto de envejecimiento de la población. También afecta a la región de América Latina, como nos está afectando mucho a otros países con poblaciones envejecidas, como puede ser Japón, Italia, Francia, Alemania o España. La región va un poco por detrás, pero también va a llegar. Y también, bueno, hay que matizar que algunos países, lo sufren más que otros. Actualmente Chile y Uruguay tienen poblaciones muy envejecidas, pero también hay países como puede ser Paraguay o Bolivia que tienen poblaciones de las más jóvenes del mundo. Pero lo que es el conjunto de la región está sufriendo un proceso de envejecimiento poblacional. Y esto pues abre también su negocio para las entidades aseguradoras que pueden pues entrar complementando todo lo que es el sistema sanitario y los sistemas de pensiones. Aquí vamos a hacer una simulación de lo que es la pirámide poblacional de América Latina desde el año 1950 hasta el año 2100. Vemos que en el año 1950 la pirámide de América Latina era una pirámide triangular. Esta pirámide, que puede parecer buena desde el punto de vista de las pensiones y especialmente en aquellos sistemas de pensiones que tienen un componente fuerte de reparto, en realidad yo siempre digo que se trata de una pirámide que es dantesca. ¿Y por qué es dantesca? Porque si vemos la base es muy amplia, pero enseguida toma pendiente, lo cual significa que las tasas de mortalidad infantil son altísimas y que además esa pendiente significa que mucha gente pues se queda por el camino, no llega a la cúspide pues se muere, fallece antes, ¿no? Entonces, vemos que conforme avanza el tiempo, la pirámide se nota que la población va aumentando, pero ya cambia de forma y empieza a ser una pirámide que nosotros llamamos pirámides constrictivas, en las que la base es más estrecha, digamos, que la parte alta de la pirámide. Y esto implica un envejecimiento poblacional. Si continuamos con
con la simulación. A ver qué me está dando. Disculpen que me está dando aquí algún problema. A ver, continuamos con la simulación. Vemos que la base continúa estrechándose, la cabeza es cada vez más estrecha, es una pirámide constrictiva, implica envejecimiento poblacional, pero poco a poco va evolucionando la pirámide hacia una pirámide que llamamos estacionaria, que estas son las buenas, en las que pues, son como una especie de edificio, como un tubo, un vaso de tubo, y que la gente tiende a morirse en edades ya muy avanzadas. Bien, bueno, visto el contexto económico y demográfico sobre el cual ha venido desarrollando la actividad del sector asegurador, vamos a ver ahora el desempeño que pasó en el año 2019. En el año 2019, las primas del seguro de vida agregado de la región de América Latina crecieron un 1,6%, tuvieron un ligero crecimiento. Sin embargo, fue un crecimiento asimétrico, porque lo que es el seguro de vida creció al 5,1% cuando el seguro de no vida tuvo un retroceso de 1,1 puntos porcentuales. ¿Y esto por qué? Bueno, el segmento de seguro de no vida normalmente está más ligado a lo que es el ciclo económico y por eso la ralentización económica vivida por la región pues, le afectó especialmente. El seguro de vida le afecta además mucho el entorno de tipos de interés y hay que decir que 2019 fue un buen año en cuanto al entorno de tipos de interés para el desarrollo del seguro de vida. ¿Y por qué? Pues la explicación está en las políticas monetarias que aunque son acomodaticias y suponen bajadas de tipos de interés, hay que tener en cuenta que en la región de América Latina la inflación, salvo países muy concretos, está empezando a estar controlada y por lo tanto quedan ya lejos en el tiempo aquellos años en los que la inflación eran muy altas y los niveles de los tipos de interés eran altos. Por lo tanto, ya han bajado a unos niveles más o menos estables y además la expectativa es que sigan bajando en apoyo de la economía. Por lo tanto, si la expectativa es que los intereses van a la baja, es fácil, un argumento fácil para poder comercializar productos de seguros de vida ahorro con tipos garantizados que te protejan de esa bajada de tipos de interés. Y por otro lado, las políticas monetarias actúan sobre los tipos a corto plazo. ¿Y esto qué ha supuesto? Esto ha supuesto que en el año 2019 las curvas de tipos se inclinasen y tomasen una pendiente positiva. Es decir, se podían garantizar tipos en los productos que se colocaban en el mercado con tipos a medio y largo plazo superiores a los tipos a corto, a los que daban las cuentas corrientes. Y este es un argumento también muy bueno para poder colocar productos de seguros de vida. Y por último, comentar el tema de la rentabilidad. América Latina, lo que es volumen de primas, es un mercado que todavía tiene mucho recorrido, está poco desarrollado, pero en lo que son los factores que miden la rentabilidad del sector, pues son bastante buenos. Están, digamos, algo por encima de otros mercados más desarrollados. Primas del mercado asegurador latinoamericano en 2019 ascendieron a 153,1 miles de millones de dólares americanos. En el gráfico de la derecha hemos visto cómo crecieron los crecimientos del sector asegurador en la última década y lo hemos contrastado con los crecimientos del Producto Interior Bruto de la región. Y como vemos, van totalmente de la mano, es decir, no se puede negar que existe una correlación muy alta entre ambos factores. Si desagregamos por países el volumen de primas que tuvieron, pues vemos que Brasil y México están en los dos puestos superiores en volumen de primas. Y hemos puesto a la derecha también el gráfico de población en amarillo para, claro, es lógico que estos dos mercados tengan un volumen de prima mucho mayor que el resto, puesto que tienen una población respectiva de 212,6 millones de personas y 128,9 millones de personas. Están poblaciones mucho mayores, lógicamente el mercado asegurador tiene un mayor volumen de primas, pero me gustaría llamar la atención en el tercer y cuarto puesto del gráfico de la izquierda, del de las primas, porque está ocupado por Puerto Rico y Chile, cuando por población deberían entrar Colombia y Argentina. Y esto lo que pone de manifiesto es la importancia de las políticas públicas cuando se quiere quieren apoyar esas políticas públicas en el sector asegurador. En el caso de Puerto Rico,
por el rol que juegan las compañías aseguradoras en su sistema sanitario, que es similar al de Estados Unidos, y en el caso de Chile, por el rol que juegan las compañías aseguradoras en su sistema de pensiones. Peso de los seguros de vida y de no vida. En 2019, la medición, los seguros de no vida pesaban el 53,9% de las primas del sector agregado, cuando el negocio de vida pesaba el 46,1%. Es decir, pesa más el negocio de no vida que el de vida. Y esto está un poco a la inversa de lo que ocurre en otros mercados desarrollados. Ahora vamos a contrastamos en el informe cómo compara el desempeño del sector asegurador en la región latinoamericana con el mercado global. En el gráfico de la derecha, en azul, vemos cuáles son los crecimientos totales de 2019 del mercado global, de todo el planeta, el mercado asegurador, con los datos que nos proporciona ISURRE, y el mercado global creció un 2,9%, cuando el mercado latinoamericano creció un 1,6%, o sea, quedó por debajo. Sin embargo, si vemos el desglose entre vida y no vida, el mercado de vida en América Latina creció un 5,1%, que contrasta con un 2,2% del mercado mundial. Es decir, el protagonista en el año 2019 de la región de América Latina fueron los seguros de vida. Tuvieron un muy buen comportamiento por el entorno de tipos de interés. También hay que entender que en el mercado global están incluidas las primas de mercados desarrollados, y los mercados desarrollados estamos viviendo un entorno ya muy prolongado de muy bajos tipos de interés, cero, a nivel cero, incluso negativos, que ralentizan, incluso hacen casi inviable a veces el negocio de vida, salvo que se comercialicen productos en los que el tomador asume el riesgo de inversión. Y en el ramo de no vida, el mercado latinoamericano decreció un 1,1%, en línea con el estancamiento económico vivido, cuando el mercado global creció un 3,5%. Participación del mercado latinoamericano en las primas mundiales. En la última medición de 2019, un 2,4%. Si analizamos la serie desde 1980, vemos que la tendencia es creciente, pero si analizamos los 3 últimos años, la tendencia se ha invertido, está perdiendo peso. Y esta lectura vale tanto para el ramo de vida como el de no vida. Bueno, ahora vamos a analizar ya de forma desglosada los crecimientos a nivel de país. Para analizar esto en nuestro informe siempre hacemos 3 medidas. En el gráfico central tenemos los crecimientos, digamos, brutos, crecimientos nominales sin ningún tipo de corrección. Sin embargo, en la región de América Latina, pues para poder comparar, hacemos 2 correcciones en particular. En el gráfico de la izquierda, en azul, analizamos los crecimientos utilizando la lente de los tipos de cambio para poder tener una información homogénea. Y en el gráfico de la derecha, en verde, quitamos la lente de los tipos de cambio y lo analizamos corrigiendo el efecto de la inflación. Había inflaciones positivas, en muchos casos que ya quisiéramos en los países europeos y japoneses, y en fin, en muchos países del resto del mundo. Gráfico de la izquierda, en azul. República Dominicana tuvo un excelente comportamiento, sobre todo en lo que es la línea, en este caso, del negocio de no vida, pero ahí tenemos a México y Perú. México y Perú tuvieron un comportamiento excelente, medido en dólares, y además fue un crecimiento muy balanceado, muy equilibrado entre vida y no vida, crecieron los 2 ramos. Y en la parte baja del gráfico vemos que los mercados que peor se comportaron fueron Argentina, Nicaragua y Chile. Que Chile tuvo un año 2019 muy complicado en lo que es el sector asegurador. Pues vamos al gráfico de la derecha, en el que comparamos crecimientos, en lugar de corregir por el tipo de cambio, corrigiendo el efecto de la inflación. Es decir, comparamos crecimientos reales. La República Dominicana sigue ahí en el primer puesto, pero vemos ya que entra ahí Brasil, entra Uruguay, que se comportó muy bien su negocio de vida, y Brasil. Brasil tuvo un excelente comportamiento, menos equilibrado que el de México y Perú, en el sentido de que el buen comportamiento vino exclusivamente del ramo de vida, porque el de no vida en términos reales tuvo un pequeño retroceso.
Y luego entra también, después de El Salvador, Colombia. Colombia también tuvo un buen comportamiento equilibrado, un crecimiento en términos reales de 6,6%. Colombia es de las pocas economías que en 2019 creció por encima del año anterior, pero cuando se corrige el efecto de la inflación, que hemos visto en el gráfico de la izquierda, y se corrige por el tipo de cambio, como su moneda sufrió una depreciación mayor que otras economías, pues quedaba con un crecimiento incluso un poquito negativo, pero buen comportamiento en términos reales. Y en la parte tan baja de la tabla, pues quedan Argentina, Nicaragua, Honduras y Chile. Aportaciones al crecimiento, vemos abajo del todo en 2019 que la principal aportación al crecimiento vino del negocio de vida. Y cuando desagregamos por ramos, por líneas de negocio, aquí me gustaría llamar la atención a las dos últimas, el negocio de autos y el de accidentes de trabajo, que son líneas de negocio que están muy ligadas al ciclo económico y por lo tanto sufrieron retrocesos importantes de forma agregada en la región. Y también me gustaría llamar la atención a dos líneas de negocio muy importantes que son la de salud y vida, que están en la parte media alta de la tabla y que tuvieron un crecimiento muy bueno. Salud creció al 6,7% en términos agregados y vida un 6,9%. Es decir, salud estamos viendo que tiene un comportamiento incluso anticíclico, aguanta muy bien cuando vienen las caídas del Producto Interior Bruto y tiende a caer cuando se prolonga la situación, pero a veces incluso aguanta situaciones extremas. En la situación actual ya hemos visto antes los crecimientos de América Latina y, bueno, no me he parado mucho en el cuadro, en el gráfico, pero veríamos que para 2020 ya se anticipa una caída para la Argentina del PIB por encima del 9%. Y además, cada vez existe más certidumbre en cuanto a esta caída, siendo muy alta, muy grande todavía la incertidumbre en cuanto a la posible recuperación que se espera para el 2021-2022, pero con gran incertidumbre porque el problema de fondo, que es la crisis sanitaria que ha determinado esa caída, todavía no está solucionado y por lo tanto las líneas de negocio que están en la parte baja de la tabla pues van a sufrir de especial manera. Bien, vamos a las medidas de rentabilidad. Como he comentado antes, la rentabilidad del sector asegurador latinoamericano tiene medidas buenas. El resultado técnico, es decir, el resultado técnico, vemos que muchos países tienen un resultado técnico negativo, pero esto es así, puede ser así porque tienen la posibilidad, las compañías aseguradoras apalancan su rentabilidad con la rentabilidad financiera de las inversiones y por lo tanto pueden permitirse el lujo, digamos, de operar con resultados técnicos negativos. En el gráfico de la derecha vemos el resultado neto y todos tienen resultados positivos. La medición de la rentabilidad lo hacemos básicamente a través de dos indicadores, el ROE y el ROA, es el retorno sobre fondos propios y el retorno sobre el activo. Por dar una referencia, en España en 2019 el retorno sobre fondos propios quedó un 10,9%. En el gráfico de la izquierda, en amarillo, podemos ver que solo 5 países quedan por debajo, todos los demás están por encima. Y en cuanto al retorno sobre el activo, medido sobre el activo, en España quedó en el 1,4% en 2019 y vemos que el gráfico de la derecha, solo Chile quedó por debajo, todos los demás países han quedado por encima. Por último, vamos a analizar lo que es la concentración del mercado asegurador. Utilizamos dos indicadores, el índice Herfindahl y el CR5, que es la cuota de mercado de los 5 mayores grupos en cada uno de los países. El índice Herfindahl es el índice que se utiliza en Estados Unidos, un indicador para aplicar las leyes antitrust, antimonopolio, y como vemos en el gráfico, si queda por debajo de 1000, significa que hay una situación de competencia, el mercado no está realmente concentrado, entre 1000 y 1800 hay una concentración moderada y por encima del 1800 hay una concentración, digamos, extrema. ¿Qué pasa en América Latina? Pues en América Latina el índice Herfindahl indica que hay cuatro mercados que tienen un índice de concentración muy alta, que son Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Perú. Y esto es así, algunos de ellos están saliendo de una situación monopolística y todavía pues les queda mucho camino por recorrer en cuanto a competencia se refiere.
Otros están en un nivel de competencia moderada, pero la mayor parte de los grandes mercados aseguradores tienen un alto nivel de competencia, no tienen problemas de competencia. Bueno, y con esto ya cedo la palabra a Manuel, que nos va a explicar todo el tema de tendencias estructurales y de la brecha de protección del seguro. Ricardo, efectivamente voy a proseguir con la presentación. Una de las cuestiones que hemos tratado de incluir en los informes que elaboramos en Mafre Economics es no solamente concentrarnos en el análisis más coyuntural del desempeño económico y financiero de la industria, sino también tratar de ofrecer una visión de más largo plazo respecto de cuál es la evolución desde un punto de vista estructural de los mercados. Para eso utilizamos 3 indicadores estructurales. El primero es la penetración, es decir, la relación que hay entre las primas de seguros y el Producto Interior Bruto. Esto es una dimensión, digamos, cuantitativa del desarrollo de un sector asegurador, qué tan importante en términos relativos es para la economía de un país. El segundo indicador es la densidad, que no es otra cosa que el consumo per cápita de seguros, lo que en promedio cada habitante de un país demanda y consume en seguros. Y el tercero es el índice de profundización, que es la relación que hay entre las primas de seguros específicamente de vida respecto de las primas totales de un sector asegurador. Este es un indicador que empíricamente lo que nos muestra es el grado de madurez, de profundización del desarrollo del sector asegurador, el grado de sofisticación que tiene el sector asegurador en un país. Vamos a analizar estos 3 indicadores para el caso de América Latina a lo largo de los últimos 10 años. Primero, la penetración, la relación que hay entre las primas de seguros y el Producto Interior Bruto. Como ustedes ven en el gráfico, la penetración en 2019 alcanzó el 2,9% del PIB. La mayor parte de esta penetración proviene de los seguros de no vida, y con el 1,6 y el 1,4 proviene de los seguros de vida. No obstante, vemos cómo la penetración de los seguros de no vida prácticamente no ha cambiado a lo largo de la última década, y lo que ha venido aumentando es la penetración del segmento de los seguros de vida. Desde el punto de vista del conjunto de los países de la región, como se ve en el gráfico de la derecha, aquí está el promedio de América Latina, el 2,9%, solamente hay 3 países que tienen una penetración superior al promedio de América Latina. Puerto Rico, por la razón que ya explicó Ricardo, la vinculación de las entidades aseguradoras a los programas de salud gubernamentales, Chile y Brasil. Los 3 casos, como señalaba también Ricardo, están íntimamente vinculados a la aplicación de políticas públicas en las que el sector asegurador contribuye. El resto de los países están por debajo de este promedio de la región. El segundo indicador es la densidad, el consumo per cápita en seguros. En 2019, el consumo per cápita de seguros en América Latina, medido en dólares, alcanzó $248 por persona. Nuevamente, igual que en el caso de la penetración, la mayor parte del consumo per cápita se dio en el caso de los seguros de no vida, $134 por persona en la región, y después los seguros de vida con $114. Respecto al año anterior, el cambio fue muy pequeño, $1.7 más que el año anterior, pero si lo comparamos respecto a lo que pasó una década antes, pues vemos que el incremento ha sido de más del 36%, $66 más que en 2009. ¿Cómo está el conjunto de los países? Aquí está el promedio de América Latina, estos $248, y tenemos a 6 países que tienen un consumo per cápita superior al promedio: Costa Rica, Brasil, Panamá, Uruguay, Chile y Puerto Rico, y el resto de los países de la región estarían por debajo de ese promedio. Finalmente, el tercer indicador, la profundización, que decía yo que es un indicador que empíricamente nos dice el grado de desarrollo de un sector asegurador. Cuando analizamos este indicador para el conjunto de los países del mundo, claramente se ve que aquellos países que tienen un nivel mayor del indicador coinciden con mercados aseguradores de mayor grado de desarrollo, mayor grado de sofisticación. En América Latina, como ven en el gráfico ahora, este indicador se ha venido elevando a lo largo de los últimos 10 años. Alcanzó en 2019 su máximo histórico, que es el 46.1%. Esto representa 1,5 puntos porcentuales más que el año pasado y casi 9 puntos porcentuales más que en 2009.
Esto es una clara señal de que el sector ha venido evolucionando muy positivamente a lo largo de la última década desde el punto de vista de su nivel de sofisticación y madurez. Cuando analizamos el conjunto de los países de la región, aquí está el promedio de América Latina, el 46,1%. Solamente hay 3 países por encima de este promedio, que son México, Chile y Brasil, y por debajo están el resto de los países. Aquí destaco el caso de Perú, que estaría apenas por debajo del promedio de la región. Con la evolución de estos 3 indicadores podemos aproximarnos a tratar de analizar cuál es, digamos, la evolución estructural del mercado asegurador de la región a lo largo de la última década. Este gráfico lo que nos muestra es cómo comparan estos indicadores estructurales entre 2009 y 2019. Lo que está aquí en blanco, este círculo al centro, se refiere a los niveles alcanzados en 2009. Cualquier valor por encima, es decir, en esta zona gris, querría decir que en 2019 las cosas mejoraron, y cualquier valor dentro de la zona blanca querría decir que el indicador empeoró a lo largo de estos últimos 10 años. Y esta es la imagen de lo que pasó en la región de América Latina con estos 4 indicadores. Lo que vemos es que en todos los casos los indicadores están por encima de los valores observados en 2009, una década antes. Quizás el único caso destacable es la penetración no vida, que prácticamente no tuvo cambios respecto a lo que ocurrió en 2019, a diferencia de lo que pasó con la penetración en vida, lo que pasó con la profundización y lo que ocurrió con la densidad, que en todos los casos mejoraron respecto a lo que pasó una década antes. Otra forma de ver esta situación es utilizando este gráfico que hemos incluido en el informe, no solamente para el conjunto de América Latina, sino para cada uno de los países de la región, en el que lo que medimos es, en el eje vertical, el grado de penetración, la dimensión cuantitativa del crecimiento del sector, y en el eje horizontal, la profundización, es decir, el desarrollo más cualitativo. Y lo que esperaríamos ver es exactamente lo que se ve en el caso de América Latina, un desarrollo que a lo largo de la última década tiene tanto ganancias cuantitativas en términos de mayor penetración, como ganancias cualitativas en términos de una mayor profundización del sector. Una de las cuestiones también que hemos incorporado desde la versión de 2015 de este informe es una medición de la brecha de protección del seguro. La brecha de protección del seguro no es otra cosa que la diferencia que existe entre la cobertura de seguros, que es económica y socialmente necesaria para un país, respecto de la cobertura de seguros que efectivamente es adquirida por esa sociedad. Esta diferencia entre estos 2 valores constituye una brecha de aseguramiento que nosotros medimos anualmente en el informe. Para 2019, la brecha de aseguramiento de América Latina alcanzó 246,8 miles de millones de dólares. Esto, como ustedes ven, está dividido poco más del 59% en una brecha aseguradora del segmento de vida, y el 41% restante es una brecha aseguradora en el segmento de no vida. Lo que esto nos dice de entrada es que claramente el área de menor desarrollo relativo en América Latina sigue siendo el seguro de vida, y al mismo tiempo es el área que ofrecería un mayor potencial de crecimiento hacia el futuro. Y vemos también que a lo largo de los últimos años se han venido obteniendo desarrollos importantes desde el punto de vista de que la brecha aseguradora ha venido cayendo. Ocurrió así en 2017, 2019, y ocurrió también de manera más importante en 2014 y 2015, donde se ve claramente un descenso de esta brecha de aseguramiento, lo que habla al mismo tiempo del esfuerzo importante de crecimiento y de desarrollo del sector en la región. Esta brecha de aseguramiento nos permite también identificar cuál es el tamaño potencial que puede tener el sector de seguros en América Latina. Si sumamos, por una parte, el tamaño real del mercado, estos 153,000 millones de dólares de los que nos habló ya Ricardo, y le adicionamos la brecha de protección de seguro, estos 246,8 miles de millones, vemos que si esta brecha se cerrara, el mercado asegurador no sería 153,000 millones, sino que alcanzaría casi 400,000 millones de dólares. Es decir, este es la brecha de aseguramiento, pero al mismo tiempo es el espacio potencial que todavía tiene el sector asegurador en la región para seguir desarrollándose y creciendo. Una cosa también importante es ver cómo evoluciona esta brecha desde el punto de vista de su relación con el tamaño real del sector asegurador. Lo que uno espera
observar es que la brecha en términos relativos se vaya haciendo cada vez más pequeña. Y eso es lo que vemos en el caso de América Latina. Aquí están los datos de 2009 y de 2019. Vemos que la brecha en términos relativos pasó de ser 2.4 veces el mercado en 2009 a 1,6 veces en 2019. Es decir, en términos relativos la brecha se va haciendo más pequeña. Y esto claramente proviene del comportamiento de la brecha en el segmento de vida más que en el de no vida, donde prácticamente no se ha modificado a lo largo de la última década. Una forma de ver gráficamente esta misma situación es este esquema que también incorporamos en el informe para la región y lo incorporamos para cada uno de los países, en el que vemos la brecha medida desde el punto de vista en términos relativos totales para el segmento de vida y para el segmento de no vida. Y este, digamos, espacio que está aquí enmarcado en blanco representaría la brecha de protección que había en América Latina hace 10 años. En este periodo de 10 años, esta brecha se ha venido encogiendo, se ha venido haciendo más pequeña, especialmente en el segmento de vida, como señalábamos hace un momento, pero claramente vemos que es más pequeña de la que había hace 10 años. Insisto, lo que nos habla o lo que nos da, lo que nos confirma el desarrollo positivo que ha tenido el sector asegurador latinoamericano a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo se ve este indicador relativos, la brecha como proporción del mercado real cuando analizamos al conjunto de los países de América Latina? Aquí está el promedio, que quiere decir que en América Latina la brecha en este momento representa 1,6 veces el mercado asegurador de la región, y solamente hay 3 países, que son Puerto Rico, Chile y Brasil, en los que la brecha representa menos que este promedio en América Latina. Para el resto de los países, la brecha sigue siendo un porcentaje mayor, siendo el caso más notable el caso de Venezuela, donde la brecha representa más de 14 veces el mercado asegurador de ese país. Si analizamos esto mismo ahora para los segmentos de vida y de no vida, pues la situación es más o menos similar. Aquí está el promedio para el caso del segmento de vida, donde representa la brecha 2,1 veces el mercado asegurador de la región. Solamente hay 3 mercados en los que este indicador es más pequeño, que son Chile, Brasil y Puerto Rico. Para el resto es mayor. Y en el caso de no vida, que es el segmento más desarrollado en América Latina y donde la brecha representa 1,2 veces el mercado real, pues hay un grupo mucho mayor de países que tienen un índice relativo menor que el promedio, entre los que destacan, además de los ya mencionados, Costa Rica, El Salvador y Panamá. ¿Qué ha pasado a lo largo de los últimos 10 años en estos países? ¿La brecha se ha hecho más grande o se ha hecho más pequeña? En general, en la mayor parte, en 17 de los 19 mercados, la brecha hoy día es más pequeña de lo que era hace una década. Solamente hay 2 casos donde esto no ocurrió así, que es el caso de Venezuela, que ya comentamos hace un momento, y el caso de Panamá. Son los únicos 2 mercados en los que en los últimos 10 años, en términos relativos, la brecha total se ha hecho más grande. Y cuando analizamos hacemos este ejercicio, también para el caso de los segmentos de vida y no vida, la situación es un poco distinta. En el caso de vida, a los casos de Venezuela y de Panamá, se añade el caso de Argentina, donde en estos 3 países la brecha hoy día es mayor que hace 10 años, y en el caso de no vida, hay varios países más que se añaden también a Venezuela y Panamá, son Honduras, Guatemala, Ecuador y Bolivia, en los que, aunque sea marginalmente, la brecha es en no vida mayor de lo que era hace una década. Finalmente, incluimos en el informe también un ejercicio, tanto para el nivel de la región como para cada uno de los países, para tratar de ver la capacidad que tiene cada mercado para absorber esta brecha de aseguramiento. Y para eso lo que hacemos es comparar el crecimiento promedio anual de los últimos 10 años del sector asegurador en esta región con la tasa de crecimiento que se necesitaría para que el sector pudiera absorber su brecha de aseguramiento en un plazo de 10 años, es decir, que la brecha de 2019 pudiera consumirse completamente en el año 2029. Lo que vemos aquí es que el sector asegurador en América Latina creció los últimos 10 años a una tasa promedio del 4,2%. Sin embargo, al hacer el ejercicio, lo que vemos es que esta tasa de crecimiento sería insuficiente en 5,8 puntos porcentuales
para poder consumir la brecha de aseguramiento en los siguientes 10 años. Es decir, se necesitaría no una tasa del 4,2% durante los siguientes 10 años, sino una tasa del 10% de crecimiento promedio anual para hacerlo en ese periodo. Lo que no quiere decir, insisto, que la brecha no se vaya a reducir. Hemos visto que así ha pasado en algunos periodos de los últimos años, sino que se podrá consumir en un periodo mayor de tiempo que esta década que utilizamos para efectos del ejercicio. ¿Qué países tienen la capacidad, sin embargo, de sí consumir la brecha en los siguientes 10 años? Nuevamente están los casos de Puerto Rico, Brasil, Chile y el caso de Uruguay. Estos 4 mercados sí tienen, con la tasa de crecimiento que han venido observando en los últimos años, la capacidad para consumir esta brecha en los siguientes 10. Y cuando abrimos el ejercicio entre vida y no vida, vemos que en el caso de vida solamente serían estos 3 mercados, Uruguay, Chile y Brasil, y en el caso de no vida, el número de países se amplía añadiendo a Colombia, a Costa Rica, a la República Dominicana y Nicaragua, que con las tasas observadas de crecimiento podrían consumir su brecha no vida en los siguientes 10 años. ¿Quiere esto decir que en 10 años estos países ya no tendrán brecha de aseguramiento? No. La brecha se va incrementando año con año en la medida que la economía crece y que nuevos riesgos se van añadiendo. Esto simplemente quiere decir que la brecha de 2019, independientemente de la de los siguientes 10 años, podría consumirse en este periodo que hemos analizado. Finalmente, el informe incluye un indicador que propusimos desde 2015, que es un indicador que conjunta una serie de variables estructurales para medir el grado de evolución del mercado. Y lo que vemos en América Latina, como ven ustedes en el gráfico, es que la evolución ha sido muy positiva a lo largo de los últimos 15 años, que es desde donde medimos este indicador. El informe abarca, insisto, un análisis de esta naturaleza, tanto de los temas de desempeño del mercado en 2019 como de los temas estructurales para el conjunto de los 19 países latinoamericanos considerados en el análisis, que va, insisto, desde los temas que tienen que ver con crecimiento, inversiones, provisiones, resultados, rentabilidad y variables estructurales del sector asegurador en cada uno de estos países. Yo, para terminar, y un poco para agradecer la gentileza de la PSEG de ser la anfitriona de la presentación de este informe, voy muy rápidamente a comentar algunos datos del mercado de Perú para mostrarles al mismo tiempo el tipo de análisis que se incluye para cada uno de los países de la región. Aquí voy a ir muy rápido, insisto, porque ustedes conocen bastante mejor que yo el mercado de la región, el mercado del país, tratando de enfatizar en los aspectos que me parecen más relevantes. El mercado de Perú es, cuando se analiza en el conjunto de los países de América Latina, uno de los mercados más dinámicos de la región. Como ustedes ven aquí, el crecimiento de las primas ha sido constante a lo largo de los últimos 10 años y alcanzó poco más de 14,000 millones de soles al final del año pasado. También hay una clara relación, como se ve en el gráfico de la derecha, entre el crecimiento nominal del PIB, marcado aquí en rojo, y el crecimiento de la demanda aseguradora, con algún rezago, pero claramente la mayor parte de la demanda depende del comportamiento general de la economía, que también ha sido positivo en general en Perú en estos años. Desde el punto de vista de su participación en las primas de la región, del 1,7% que representaba en 2009, hoy representa ya el 2,8% de las primas totales de América Latina. La mayor parte del mercado, como casi todos los países latinoamericanos, sigue siendo el segmento de no vida, el 55% de las primas, el 45% restantes corresponden a los seguros de vida. Y desde el punto de vista de la dinámica, que señalaba yo hace un momento, Perú es un mercado que ha tenido, salvo el año de 2016, crecimientos a lo largo de toda la década. 2019 no fue la excepción, creció a una tasa del 9,7%, con un crecimiento mayor en el segmento de vida, 11,7%, y un poco menor en el segmento de no vida, de 8,1%. Y cuando lo comparamos con el crecimiento tanto de América Latina como el crecimiento del sector asegurador a nivel global, vemos que el sector asegurador en Perú ha tenido un desempeño muy positivo. Aquí vemos cómo tanto en el mercado total como en vida y no vida, los crecimientos del sector asegurador en Perú han sido muy superiores a los crecimientos promedios de América Latina y muy superiores al crecimiento del mercado asegurador a nivel global, lo que, insisto, habla de este dinamismo de la actividad aseguradora en Perú. Sin embargo, cabe la pena señalar que a pesar del crecimiento medido en dólares, nominal en soles o real en soles,
que se obtuvo tanto en 2018 como en 2019, sí hay, respecto al año pasado, una tendencia a una menor dinámica a la observada el año anterior, que, insisto, tiene mucho que ver con el comportamiento general de la economía peruana. Desde el punto de vista de la contribución a este crecimiento, que tanto contribuye el segmento de vida y no vida, también se observa un crecimiento bastante equilibrado, salvo 2016 y 2017, donde hubo contribuciones negativas, primero de vida y después de no vida al crecimiento del sector. En el resto de los años lo que se ve es que cuando el sector asegurador peruano crece, contribuyen positivamente tanto el sector de vida como el sector de no vida. Por ramos de aseguramiento, salvo el caso de accidentes de trabajo y otros ramos, también se observan tasas de crecimiento positivas, lo que, insisto, apunta a un sector asegurador muy dinámico y bien balanceado. Analizando rápidamente las provisiones técnicas e inversiones, se ve también claramente un crecimiento positivo de ambas variables, y cuando se comparan entre ellas, es decir, la relación que hay entre las inversiones y las provisiones técnicas, también se observa que a lo largo de todo el periodo las inversiones fueron siempre suficientes o siempre mayores al volumen de las provisiones técnicas que representan las obligaciones del sector asegurador en un país. La mayor parte de las provisiones técnicas están relacionadas con los seguros de vida, y desde el punto de vista de las inversiones, la mayor parte de las inversiones están concentrados en instrumentos de deuda y renta variable, lo que habla de una estructura bastante sana de inversión del sector asegurador en este país. En lo que se refiere a los aspectos técnicos y de rentabilidad, el ratio combinado total, que incluye aquí también vida, excede el 100%, fue 116,7% en 2019, y vemos que esto es una situación más o menos que se ha venido dando a lo largo de la última década, es decir, hay un desempeño técnico negativo en el sector asegurador peruano, que sin embargo se compensa, como ya señalaba también Ricardo, en este y en otros mercados, se compensa más que suficientemente con el resultado financiero que permite obtener tasas de rentabilidad positivas para el sector asegurador peruano, que llegó en 2019 en el caso del ROE al 17,4% y en el caso del ROA al 2,8%, de los niveles de rentabilidad más altos para sectores aseguradores en la región latinoamericana. Desde el punto de vista de la concentración, también lo comentaba Ricardo, Perú es uno de los mercados que tiene niveles de concentración relativamente altos, donde la participación de las primeras 5 aseguradoras representa casi el 79% de las primas totales del sector. Y finalmente, viendo los temas, digamos, de las variables estructurales, Perú sigue teniendo un nivel de penetración de primas a PIB relativamente más bajo que el de América Latina. Perú es el mercado número 12 en términos de penetración de la región, dominando, como en casi todos, la penetración de los seguros de no vida. Desde el punto de vista de la densidad, la densidad en Perú alcanzó 434 soles per cápita en 2019, con un crecimiento, salvo el periodo de 2015-2016, un crecimiento positivo en todos los años. Y finalmente, la profundización, donde Perú ocupa el 4º lugar, también ha tenido una tendencia positiva, que, si ustedes ven, más o menos ha seguido el promedio de América Latina y está ya muy cerca de alcanzarlo, lo que, insisto, habla no solamente de un rápido desarrollo del sector, sino también desde el punto de vista cualitativo de una sofisticación y madurez creciente de esta actividad en este país. Viendo este esquema que ya comentamos sobre cómo se comporta los principales indicadores estructurales de Perú con América Latina, vemos que, salvo la profundización, que es muy similar al promedio de América Latina, es esta línea que va entre la parte blanca y la parte gris, el resto de los indicadores, la densidad, la penetración y este indicador general de evolución del mercado, están por debajo de América Latina. Decía yo que en penetración es el lugar 12 Perú, en densidad es el lugar número 10 en América Latina. Finalmente, este gráfico que mostraba yo hace un momento para América Latina, y este es el caso específico de Perú, también confirma este desarrollo positivo desde el punto de vista estructural, con ganancias a lo largo de los últimos 10 años, tanto desde el punto de vista de la penetración como desde el punto de vista de la profundización de la actividad aseguradora en este país. Para terminar, la brecha de protección de seguro en Perú, en nuestra medición para 2019 alcanzó 45.461 millones de soles. La mayor parte, el 57%, es una brecha en el mercado de los seguros de vida, y el 43% de la brecha está en el mercado
de no vida. Cuando se analiza cómo ha evolucionado en los últimos años, vemos que prácticamente a lo largo de la última década, todos los años ha habido un aumento de la brecha de aseguramiento que está muy ligado al crecimiento sostenido que ha tenido la economía peruana en este periodo. Nuevamente, el mercado potencial que podría alcanzar Perú de cerrar esta brecha de aseguramiento sería no los 14,000 millones de soles, sino un total de más de 59,000 millones de soles, insisto, si esta brecha de aseguramiento se cerrara. La tendencia de la brecha de aseguramiento, sin embargo, es una tendencia claramente decreciente, en especial en el segmento de vida, y lo vemos también con este ejercicio que compara cómo se comportó la brecha de aseguramiento en la última década, tanto en el mercado total como en el mercado de vida y de no vida. Y vemos que en todos los casos, en 2019, la brecha de aseguramiento es más pequeña que la brecha de aseguramiento de 2009 y que compara bastante bien con estos parámetros de América Latina en términos de la dinámica del último decenio. Aquí vemos también cómo se ve este gráfico del tamaño de la brecha de aseguramiento en 2009 y cómo en 2019 este espacio de aseguramiento faltante pues se ha reducido claramente, en especial en el segmento de vida. Y para terminar, el ejercicio de suficiencia o no para cerrar la brecha de aseguramiento en la siguiente década nos muestra que el crecimiento promedio del sector asegurador en Perú a lo largo de los últimos 10 años fue del 10,5%, sin embargo sigue siendo insuficiente en 5 puntos porcentuales para poder cerrar la brecha de aseguramiento en los siguientes 10 años. Insisto, no se trata de quién pasa o no pasa esta prueba, simplemente tratar de contrastar la dinámica actual del sector con una dinámica ideal para tratar de cerrar la brecha de aseguramiento en un periodo relativamente breve de tiempo. Este es finalmente el índice de evolución del mercado, este conjunto de variables que utilizamos estructuralmente para medir el desarrollo de un mercado asegurador. Este es el promedio de América Latina, esta línea punteada, esta línea azul es el Perú, y vemos que en general la tendencia es positiva a lo largo de los últimos años, todavía por debajo del promedio de América Latina, básicamente por este rezago que hay en términos de penetración y de densidad en el mercado peruano. Bien, pues esta es la presentación que sintetiza las principales informaciones que contiene el informe del mercado asegurador latinoamericano. Como les digo, esto ha sido solamente pues, una recopilación de los datos que consideramos más importantes. El informe es mucho más amplio. Yo los invito a que ustedes lo descarguen tanto en la sección de Mapfre Economics dentro de la página de Mapfre, como en la página de Fundación Mapfre, donde se puede obtener este informe de manera gratuita. Yo les dejo ahí, por lo pronto, para quien tenga interés, este código QR que pueden, con su teléfono celular o su teléfono móvil, con la cámara, tomar y los llevará directamente a la página de descarga del informe del mercado asegurador latinoamericano. Y hasta aquí estaré la presentación. Les agradezco mucho la atención y vuelvo con Renzo para que, si hubiera alguna pregunta o algún comentario, estaremos tanto Ricardo como yo encantados de poder contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ricardo, la verdad que es fantástica la presentación, nos da una visión, digamos, más profunda, más dinámica, analítica de lo que es el mercado. Tendemos a ser más críticos cuando estamos en el día a día y la verdad es que creo que la presentación pues también recoge aquel esfuerzo de todos los gremios, digamos, y en particular del sector asegurador peruano, que se traduce en una mejora, ¿no? Recordemos, como explicaba Ricardo en la primera parte, el seguro es fuente de desarrollo de las sociedades y en ese sentido pues estamos todos llamados, ¿no?, a seguir impulsándola a través de nuestras diversas posiciones en el sector para lograr una mayor penetración, ¿no? Yo quería notar que una de las grandes oportunidades y fuentes, digamos, de desarrollo del sector asegurador tiene que ver con el ahorro, ¿no? Entonces, ahí me refiero, como bien explicó Ricardo, el ahorro debe ser interno, porque el ahorro externo, como sabemos, viene en busca de oportunidades y a la primera agitación, lejos de ayudar, pues agrava la situación de los países, ¿no? Yo creo que, ya refiriéndome al sector peruano, la creación del ahorro a través del sector asegurador es una ventana que se ha abierto muy recientemente y a la cual pues invito a todos los
participantes del mercado, ¿no? A los canales, a los corredores sobre todo, y a todos los que participan y agentes en el mercado, a tomar un rol más activo. El gremio asegurador hoy día ya participa directamente del ahorro, no como lo hacía antes a través de las pólizas previsionales o las rentas vitalicias. Como saben, desde la ley del 95.5 en el Perú, el 70-80% de la gente hoy día se jubila con una renta particular, que es un ahorro que libremente deciden colocarlo, ya sea a través de la banca, de los fondos mutuos o de las rentas particulares en las distintas fórmulas que hay en las compañías de seguros hoy día, y que ya ha casi alcanzado el volumen de las rentas vitalicias. Son más de 1.000 millones de soles que probablemente terminemos captando este año, y creo que eso es solo la punta del iceberg, ¿no? En estos días ha salido un informe del sector bancario, ¿no? Donde los fondos mutuos están captando entre 2.000 y 1.500 millones de soles al mes en los últimos meses, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser mucho más activos. Pero bueno, pasemos a las preguntas. Y tenemos acá, a ver, unas cuantas preguntas, ¿no? La primera es de José Augusto Rojas, José Augusto Candela Rojas, ¿no? Y pregunta sobre cuáles son los riesgos del envejecimiento prematuro de la población en Latinoamérica. Entonces, no sé, Ricardo o Manuel, les cedo la palabra. ¿Cuáles son los riesgos del envejecimiento prematuro? ¿No? Me imagino que el fallecimiento prematuro de la población, ¿no? La mortalidad prematura. Ricardo, si quieres comenzar. Bueno, yo diría que más que un riesgo es una oportunidad, y más que un problema, pues es una bendición, ¿no? La gente cada vez vive más. El único problema son las tasas de fertilidad, que no, o sea, si fuesen un poquito más altas, pues haría que crezca, o sea, que la gente alcance edades mayores sin que se produzca ese realmente aumento del porcentaje de personas mayores. Pero bueno, es una oportunidad, y lo bueno de América Latina es que va con cierto retraso respecto a lo que ha pasado en otros países con poblaciones envejecidas, como es Japón o todos los países europeos en general. Por lo tanto, hay un tiempo para tomar medidas y fomentar, como ha dicho Renzo, el ahorro privado, y además, pues como el mayor gasto sanitario, la mayor necesidad de atención sanitaria se tiene cuando somos mayores, pues ahí queda también un hueco para los que son las entidades aseguradoras para complementar los sistemas públicos de pensiones. Sí, quizás solamente para complementar un poco lo que ha señalado Ricardo. Como ustedes vieron en esta simulación que presentó Ricardo de la evolución de las pirámides poblacionales, el comportamiento de la pirámide poblacional de América Latina y de la mayor parte de los países latinoamericanos se parece mucho más al comportamiento de las pirámides poblacionales de los países desarrollados que de los países más subdesarrollados. Un poco, si uno quisiera sintetizar, la pirámide poblacional de los países más desarrollados es un anticipo de lo que van a vivir los países de América Latina, que no necesariamente los países de África, por ejemplo, que tienen una evolución completamente diferente. Entonces, como dice Ricardo, es una excelente oportunidad para aprender de los desafíos que implica el envejecimiento poblacional, que ya se está presentando, ya se presentó en buena parte de los países desarrollados, para adoptar políticas públicas en los países para enfrentar esta situación, esencialmente desde dos perspectivas. Una, la atención de la salud, y otra, la necesidad de incrementar los volúmenes de ahorro individual y general de la economía para poder enfrentar esta nueva situación que no tarde o temprano, sino que muy pronto nos alcanzará a la mayor parte de los países de la región. Muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta viene de Rubén Campos. Nos pregunta, ¿no? Nos agradece por la conferencia y pregunta si el consumo per cápita fuese ajustado de acuerdo a la paridad del poder de compra, si esto haría alguna diferencia en el resultado. No es lo mismo, como saben ustedes, pues el dólar, lo que compra en Perú, en Chile o en Ecuador o en Panamá, ¿no? Sí, de hecho, el ejercicio que hacemos para la medición específicamente de los consumos per cápita lo hacemos en moneda local, precisamente porque entendemos que hay una
el hacer una medición en dólares tiene muchos riesgos, desde cuestiones de volatilidad en el tipo de cambio que no necesariamente están vinculadas a la capacidad de compra, hasta el hecho de que los patrones de consumo en los diferentes países no necesariamente son equivalentes. Entonces, en el informe ustedes lo que van a ver es que los análisis de densidad de consumo per cápita están hechos en moneda local. Hacemos también como un parámetro una medición de este indicador en dólares, sobre todo para poder hacer comparaciones entre países, entendiendo, insisto, el riesgo que implica desde el punto de vista metodológico el hacerlo, pero, insisto, para efectos de la evolución estructural de cada mercado, el análisis de densidad lo hacemos en la moneda local. De acuerdo, muchas gracias. José Luis Campo nos pregunta, desde Argentina aparentemente, y quisiera saber qué preveemos para el año 2020 o 2021. Tremenda pregunta la que hace José Luis. Pues sí, si quieres comienzo yo, Ricardo, y si quieres complementas tú alguna cosa adicional. Va a ser un año sumamente complejo, efectivamente. Todos los países estamos enfrentando una situación económica pues inédita desde el punto de vista de que lo que vemos es una muy abrupta contracción de la actividad económica, originada no por los tradicionales fenómenos macroeconómicos de desequilibrios que usualmente son los que en América Latina provocaban las caídas económicas. Ahora es una caída económica autoimpuesta que puede, en algunos países y en algunas circunstancias, traducirse en una crisis económica posteriormente, más del tipo de las crisis económicas que conocemos o que hemos conocido a lo largo de los últimos años. Y como hemos visto, tanto en América Latina como en el caso particular de Perú, la relación que existe entre el comportamiento general de la demanda de seguros y el comportamiento del Producto Interior Bruto es de una altísima correlación. Entonces, aunque es difícil prever que la caída del sector asegurador vaya a ser de la misma magnitud que la caída en el PIB, sí la va a estar guiando, ¿no? Habrá algunos sectores que son un poco, no tanto anticíclicos, sino acíclicos, como señalaba Ricardo en su presentación, como el caso de los seguros de salud, que especialmente en una crisis originada por un tema sanitario, tienen una cierta resiliencia. Hay otros que sí están vinculados a la actividad económica y que van a sufrir. Es difícil en este momento hacer una previsión cuantitativa de cuál puede ser el comportamiento de la demanda aseguradora en 2020, porque, insisto, los modelos de previsión en general están hechos para analizar la relación del comportamiento económico general cuando éste se ve afectado por los factores estructurales tradicionales y no por este tipo de enclaustramientos que producen cese de la actividad económica. Pero no cabe duda que no solamente para el sector asegurador, sino para la economía y para la sociedad en general, 2020 va a ser un año complejo, de esos que van a quedar puestos en los libros de historia económica como uno de los años más difíciles de la historia económica de América Latina. Gracias, Manuel. A ver, en esa misma línea hay varias preguntas de cómo ve Macroeconomics el 2020 a partir de lo sucedido, digamos, con el COVID, ¿no? Particularmente estas correlaciones entre el PBI, el crecimiento y el desarrollo del sector, y si en alguno de los ramos en particular prevén un mayor daño que en otros. Bueno, yo empezaría a reserva también de lo que Ricardo quiera complementar. Creo hay ciertos ramos que claramente se están bien, que están mucho más vinculados a las características de esta contracción económica que estamos viendo. Por ejemplo, todos los que están vinculados a temas de movilidad. El seguro de automóviles, por ejemplo, en la medida que pues las personas o los gobiernos, para tratar de contener los efectos de la pandemia, le piden a la sociedad distanciamiento y confinamiento social, pues implican menores niveles de movilidad. Entonces, temas como los relacionados con la movilidad de los automóviles afectarán a este ramo en particular más que a otros ramos de aseguramiento desde el punto de vista de la demanda, independientemente de los efectos técnicos que tiene sobre la siniestralidad, etc. Hay otros ramos que están vinculados a ciertas actividades económicas que son las que se están viendo más afectadas o las que se vieron más afectadas, sobre todo en la primera mitad del año, aunque quizás lo puedan irse poco a poco recuperando, que son las actividades vinculadas a los servicios, otra vez, actividades económicas que implican contacto de personas
y que por esta misma razón de la pandemia están teniendo caídas muy, muy importantes. Entonces, seguros asociados a este tipo de actividades económicas también tendrán un efecto que estará muy cerca del comportamiento del Producto Interior Bruto. Y hay otro tipo de sectores, otro tipo de actividades cubiertas por los seguros que quizás se vean menos afectadas que estas. Uno ya lo comentaba yo, el caso de los seguros de salud, pero hay otras también, por ejemplo, las que están vinculadas a actividades económicas de construcción o de manufacturas, en las que poco a poco la reactivación económica con ciertas medidas prudenciales sanitarias está ocurriendo, y poco a poco en la mayor parte de los países de la región la caída en estos sectores empieza a diferenciarse de la caída de los sectores de servicios. Entonces, nuevamente, los seguros vinculados a estas actividades se verán menos afectados que los que están vinculados a los servicios o a la movilidad. ¿Cuál va a ser el saldo final de esta combinación de ramos de aseguramiento más y menos afectados en términos de qué va a pasar con el sector asegurador? Es, en mi opinión, muy difícil saberlo por el enorme grado de incertidumbre que sigue habiendo respecto del éxito o no de la reactivación de algunas de estas áreas específicas de la economía. Pero Ricardo, no sé si tú quisieras complementar con algo más esta pregunta. Prácticamente yo creo que has tocado todos los puntos. Yo solo me gustaría matizar una línea de negocio que para mí es peculiar, porque aquí, por ejemplo en España, que es la línea de accidentes de trabajo. Esa es una línea que aquí cae bajo la acción protectora de la Seguridad Social, por lo tanto no la cubren las compañías aseguradoras, pero en América Latina, cuando analizas los países, sí ves que tiene un peso muy relevante. Por ejemplo, en Argentina o en Colombia tienen un peso importante, y que al aumentar el desempleo mucho como consecuencia de la caída del PIB, pues también pueden sufrir en sobremanera. Es lo único que matizaría. Todo lo demás, pues, lo que ha dicho Manuel. Bien. Tengo una última pregunta de Fabio Mayo, que nos dice cómo vemos el reaseguro, el incremento de los costos de reaseguro a partir de las reclamaciones de pandemia que han ocurrido a lo largo del ejercicio. Bueno, esa es otra área también muy difícil de pronosticar. Si en una situación económica normal siempre ha sido un enorme reto, sobre todo en los últimos años, prever el comportamiento de las tarifas del reaseguro, más lo es en una situación como esta, ¿no? Como bien saben todos ustedes, a lo largo de los últimos años hemos vivido un mercado reasegurador relativamente suave. Y a pesar de pronto que en algunos años se han presentado eventos siniestrales que anticipaban que quizás las cuotas de los reaseguradores pudieran incrementarse y endurecer el mercado, esto no sucedió por diferentes razones, desde razones que tienen que ver con el comportamiento general de la rentabilidad para los fondos a nivel global, con la caída con las políticas monetarias ultra expansivas de los principales bancos centrales, que hicieron atractivos para ciertos fondos el entrar a través de diferentes mecanismos al mercado de reasegurador, ampliando la capacidad y bajando las tarifas. Ahora tampoco es fácil prever qué es lo que va a ocurrir, porque por un lado tenemos, digamos, un factor que podría estar indicando que las tarifas se van a incrementar, que es el asociado a la siniestralidad excedente producida por diferentes fenómenos vinculados a la pandemia. Pero por el otro tenemos ya, no solamente en los mercados desarrollados, sino prácticamente en todo el mundo, la adopción de políticas monetarias acomodaticias que implican baja de tipo de interés, insisto, prácticamente en todos los mercados en el mundo, y que pueden también atraer nuevamente a nuevos capitales a este negocio, y sería una fuerza que iría a contrapelo de la primera. Otra vez, ¿cuál va a ser el saldo final de esto? Difícil anticiparlo en este momento. Bueno. Entonces, nada, por mi parte, dar por concluido el webinar, agradecer a los ponentes que han hecho posible esta presentación, felicitarlos por el excelente trabajo de ustedes, de todo el equipo de Mapfre Economics, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy por su participación, por sus preguntas. Si alguna pregunta ha quedado sin responder, vamos a hacerlo directamente por vía telemática.
Y como les adelantó Manuel, pues los invito a que vayan a la página de Fundación Mapfre o de Mapfre, al capítulo de Mapfre Economics, y que vean todos los estudios que tenemos, entre otros la versión completa, el que hemos visto hoy día, pero diversos estudios que tenemos sobre seguros y pensiones a nivel global, así como los esfuerzos que hacemos de formación en distintas áreas, ¿no? Siempre tratando de acercar el seguro a la sociedad. Me queda más que darle las gracias por su participación. Hasta pronto y pues comprometer al equipo de Mapfre Economics para que nos acompañen en un próximo capítulo con este importante estudio. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.